Buenas tardes. Hoy día vamos a revisar las clases 12, 13 y 14. Son clases de estreno, esto no corresponde a un repaso, es primera vez que las hago en el curso, en este curso en particular. Bueno, la clase 12 dice relación con la organización de la obra, vale decir con la organización de una parte de la constructora en eh, la obra. Nosotros tenemos una constructora y ya sabemos de lo que hemos visto anteriormente, que las empresas tienen un directorio y tienen un cuerpo gerencial. Los directores son los representantes del dueño. El cuerpo gerencial son los que administran la empresa. Una constructora va a tener un directorio, va a tener un gerente general que ve todos los aspectos de la constructora y va a tener también un gerente de operaciones. Hemos visto, ¿cierto?, del lado del mandante que el gerente de operaciones es quien opera el producto, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, de una constructora, el gerente de operaciones va a ser eh, quien está a cargo de cada una de las constructoras. O sea, disculpen, a cargo de cada una de las obras. En una constructora, el gerente de operaciones es el que está a cargo de cada una de las obras. ¿Por qué? Porque opera el producto principal de la constructora. ¿Y cuál es el producto principal de la constructora? Construir, ¿ya? Y el gerente de operaciones, dependiendo del tamaño de la empresa, puede o no apoyarse en quienes se llaman visitadores o directores de obra, que vienen a ser una suerte de subgerentes de operaciones. Los pueden dividir por zona o los puede dividir por tamaños de contrato o los pueden dividir por alguna especialidad en particular. Y quien está a cargo de una obra propiamente tal, quien está siempre en el terreno, quien llega a trabajar todos los días la obra y se sienta en un container, ¿ya? Por más que salga o no salga a ver lo que está pasando afuera, es el administrador, ¿ya? Estos tres nombres son bastante extendidos en la jerga nacional, no son nombres que se me hayan ocurrido a mí, ¿ya? Y el administrador es quien se entiende semanalmente con el mandante, con el representante del mandante. El administrador típicamente se entiende con la inspección técnica de obra. Ya hemos hablado ya del concepto de inspección técnica de obra y resumido típicamente como hito sin H, ¿cierto? No es un hito de un enclavamiento o de un hecho en particular, hitos de inspección técnica de obra. Y ya hemos visto, ¿cierto?, que la inspección técnica de obra representa al mandante en terreno. Es una empresa típicamente que contrata el mandante para que lleve el día a día de la construcción, tanto en términos técnicos como en términos administrativos. La figura de la hito existe sobre todo en los contratos tradicionales, donde yo como mandante primero contrato una ingeniería y después salgo a licitar la construcción. Entonces, lo mismo que licito la construcción, licito la inspección técnica de obra y durante el desarrollo de la construcción, la inspección técnica de obra, ¿cierto?, vela porque la ejecución del proyecto se haga conforme lo indican los planos. Cuando tenemos figuras como el EPCM o el EPC, la inspección técnica de obra adopta varias formas. En el caso de un EPCM, en la inspección técnica de obra probablemente no la va a licitar el mandante y probablemente van a ser profesionales de la misma empresa que tiene el contrato EPCM. Y cuando se tiene un contrato de EPC, ¿cierto? Un llave en mano, eh, hay distintas formas y a veces la inspección técnica de obra la pone el contratista principal, el que se adjudicó el EPCM y que quizás
contrató a varias empresas para que la ayudaran en la construcción del proyecto. De todas formas, van a haber representantes del mandante visitando, si no a diario, sí semanalmente, la obra para estar pendiente de lo que pasa. Pero la inspección técnica de obras alcanza su máxima expresión, como les digo, en los contratos tradicionales, cuando el mandante ha encargado la ingeniería y la construcción por separado. Y en consecuencia, en ese esquema, en ese modelo, eh, ya hay planos de diseño previo a la licitación de la obra, entonces es muy claro aquello que hay que controlar. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya. Ahora, el administrador de la obra es jefe a la vez de básicamente dos áreas, que es el área, y ambas de la rama productiva, que es el jefe de terreno y el jefe de oficina técnica. El jefe de terreno es el que se encarga de producir, ¿ya? El que se encarga, el que es jefe de los supervisores, habíamos hablado en una clase anterior de los supervisores, y los supervisores a la vez, ¿cierto? Son jefes de los capataces y cada capataz es jefe de una cuadrilla y cada cuadrilla está formada por maestros de primera, maestros de segunda, ayudantes y jornaleros, ¿ya? El jefe de terreno es típicamente un profesional, ¿ya? Un constructor civil o un ingeniero civil. No, quizá en una obra más chica puede ser alguien no profesional, pero en cualquier obra industrial, eh, el mandante en las bases de licitación va a haber dejado establecido que el jefe de terreno tenía que cumplir tales o cuales requisitos. Típicamente para un jefe de terreno se piden al menos 15 años de experiencia, ¿ya? Yo hoy día tengo muchos compañeros de la U que trabajan como jefes de terreno, sobre todo en obras grandes. Si son obras más chicas, van a estar de administrador. Y el jefe de oficina técnica secunda al jefe de terreno, no es su subordinado, sí, pero lo secunda en la parte técnico-administrativa. ¿A qué nos referimos con esto? Que el jefe de terreno piensa en una programación de obra y el jefe de oficina técnica quien se encarga de ejecutar el programa propiamente tal, ¿ya? De ver la ligación que hay entre las distintas actividades, de ver también en función de los programas que lleguen los materiales que lleguen los materiales, ¿cierto?, que requieren la obra a tiempo en función del programa. Se encarga también de vincularse, ¿cierto?, con el jefe de administración para, además, ¿cierto?, de calcular en qué momento tienen que llegar los materiales, en qué momento hay que contratar a los trabajadores, ¿ya? Lo usual es que cuando el jefe de terreno está de vacaciones, sea el jefe de oficina técnica quien lo reemplace, ¿ya? Ahora, típicamente para jefe de oficina técnica se piden no más de 6 7 años de experiencia. Entonces, la puerta de entrada previa a ser jefe de terreno es pasar por jefe de oficina técnica, ¿ya? Yo diría eh, que la construcción tiene una estructura bien piramidal, ¿ya? Y en este caso, en buena hora, a mi juicio, ¿ya? Porque a diferencia de lo que puede pasar en otras compañías, ¿ya? Donde a lo mejor llega, no sé, a productos, pensemos por ejemplo en las cintas, los scotch, en todos los productos 3M, ¿ya? A lo mejor bien puede llegar como gerente de operaciones a 3M, alguien que ha trabajado siempre, por ejemplo, en la industria del vino, por decirlo de alguna forma, o viceversa, ¿ya? Y así en distintos rubros. Pero en la construcción la verdad es que nadie llega a un cargo sin haber partido a lo menos de jefe de oficina técnica, ¿ya? ¿Y por qué? Porque aquí, bueno, en todos los negocios, pero aquí de verdad los errores, de verdad la gente que no califica comete errores muy grandes, que no solo son pérdidas materiales, sino que pueden ser
ser también pérdidas humanas. Pérdidas humanas mientras se construye la obra y pérdidas humanas mientras opera la obra por no haber quedado bien construida, ¿ya? Entonces, en este negocio, para llegar a gerente de operaciones, se pasó por cada uno de los escalafones anteriores, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que en la construcción no exista, ¿cierto?, los contactos o no existan los pitutos, como se llama, pero por lo menos cuando existen ya tenemos la certeza de que a quien han puesto un determinado cargo igual califica. Probablemente no le dieron la oportunidad a todos, probablemente no todos los jefes de terreno o no todos los administradores de una obra le dieron la posibilidad de postular a visitador o a gerente de operaciones, ¿ya? Eh, pero tenemos la tranquilidad de que a quien suben por lo menos califica, ¿ya? No es el mundo ideal, porque el mundo ideal es que le den las oportunidades a todos, pero valga la redundancia, por lo menos tenemos la seguridad de que quien ha subido califica, ¿ya? Ahora, esto que les cuento es de jefe de oficina técnica hacia arriba, ¿ya? En la construcción no sucede que un supervisor, si no tiene un título profesional, pase a jefe de terreno, ¿ya? Puede ser que un capataz quizás pase a supervisor, ¿ya? Pero hacia abajo es relativamente estático, ¿ya? Entonces, eh, insisto, el administrador entonces jefe de un área productiva que se encarnan en el jefe de terreno y en el jefe de oficina técnica con las funciones que le comenté, ¿ya? Eh, Ahora, el jefe de terreno, de todas formas, igual va a pasar el 80% o más dentro del container, ¿ya? No crean que él está todo el día dando vueltas por la obra, ¿ya? Pero el jefe de terreno tiene que planificar no solo el programa general de la obra, sino que tiene que planificar el día a día. El jefe de terreno, por ejemplo, tiene que preocuparse de cuando se va a hormigonar. El jefe de terreno tiene que preocuparse no solo de cuántos cubos van a hormigonar, y si los cubos son de 6, si los camiones son de 6 o 7 u 8 metros cúbicos, ¿ya? El jefe de terreno tiene que decir de cuántos cubos necesita que sean los camiones y a qué hora necesita que lleguen. Es distinto hormigonar una losa o hormigonar un muro. Yo me demoro más en hormigonar un muro. Entonces, si voy a hormigonar una fundación, yo puedo pedir quizás que los tres camiones, si tiene 18 metros cúbicos la fundación, yo puedo quizás pedir que los tres camiones lleguen juntos, ¿ya? Pero porque es llegar y vaciar en muchas ocasiones las fundaciones, pero si voy a hacer un muro, tengo que eh, hacerlo tengo que planificar los horarios en que me lleguen los camiones. Y lo más importante también es que el jefe de terreno, ¿ya?, es el encargado de la seguridad y de la calidad de la obra. Nosotros estamos viendo que el administrador, además del área productiva, es jefe del jefe de calidad y es jefe del jefe de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿ya? Pero hace más de 20 años ya, ha costado entenderlo, hoy día hay una mejor comprensión, que se entiende que el jefe de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente no es el responsable de la salud y la seguridad ocupacional y del medio ambiente, ¿ya? Y que el jefe de calidad no es el responsable de la calidad. El responsable de la seguridad y de la calidad es el área productiva, es decir, el jefe de terreno y el jefe de oficina técnica. Y en consecuencia, tanto el jefe de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente como el jefe de calidad tienen un rol de asesores, ¿ya? Ellos tienen que velar por que todo lo que se haga en la obra, ¿ya?, se haga conforme a determinados estándares.
Y esos estándares se plasman en lo que se llaman los procedimientos de trabajo y en los procedimientos de seguridad, que antes se elaboraban como documentos separados, pero hoy día se elaboran como un solo documento, porque hay que ver esto de modo integral. Entonces, el jefe de terreno con jefe de oficina técnica tienen que elaborar un procedimiento para cada una de las actividades que va a tener la obra. Y el jefe de seguridad con el de calidad, ver que los temas de seguridad y calidad estén contenidos en los procedimientos, pero no son ellos los responsables. Yo cuando partí trabajando el año 2003 y estuve en construcción, me acuerdo que en nuestra empresa, en los organigramas, colocaba al jefe de calidad como jefe, disculpen, colocaba al jefe de calidad como subordinado del jefe de oficina técnica. ¿Ya? Eso no estaba bien, pero ya cuando en la empresa en la que trabajaba se certificó de calidad, ¿ya? Con una de los determinados estándares, claro, ahí como organización se entendió que el jefe de calidad tenía que ser alguien que dependiera directamente del administrador y que no podía quedar cierto como subordinado del área productiva, si no, no iba a poder cumplir su labor. Un poco antes ya se había entendido que el jefe de seguridad tenía que ser dependiente directamente del administrador, ¿ya? Pero a pesar de que eso en calidad se entendió después, en calidad dentro de todo se ha logrado hacer entender que cada una de las operaciones que se hacen para construir tiene que hacerse conforme a calidad, valga la redundancia. Pero lamentablemente en tema de seguridad no se ha logrado hacer entender que cada trabajador es responsable. Me acuerdo el año, y sin perjuicio de la responsabilidad de la jefatura, me acuerdo el año, tuvo que haber sido el 2011, se estaba construyendo Bochas Poniente, estábamos haciendo clase en una de las salas B, precisamente una clase de seguridad. En esa ocasión había invitado a un profesor, un experto en seguridad para que diera la clase, y como era una de las salas B que miraban para el sur, entonces estábamos viendo cómo se estaba construyendo la obra, y claro, nos asomamos a la ventana, los estudiantes, el charlista invitado yo, y veíamos cómo los trabajadores, a vista y paciencia de los supervisores y probablemente del jefe de terreno, si es que pasó por ahí, andaban todos con casco, diría yo, pero muchos de ellos sin las antiparras, que son lo que protegen los ojos, ¿ya? Y muchos de ellos también con ropa suelta, que no está bien, o muchos de ellos también que andaban con el pelo, si lo tenían largo, lo traían por fuera del casco y no estaba debidamente tomado, ¿ya? Entonces, todas esas cosas influyen después en los accidentes laborales, en los atrapamientos, en que salte una esquirla de soldadura o algún material y pase a llevar un ojo. Y, y claro, cuando pasa algo, sobre todo si es que lamentablemente cuando sucede una muerte, se investiga y todos creen que el prevencionista de riesgo va a ser, o el jefe de seguridad va a ser el sindicado como responsable, pero no, pues el responsable es el jefe de terreno. Y si se demuestra que el jefe de terreno le dijo muchas veces al trabajador malogrado que tenía que andar con sus implementos de seguridad, el jefe de terreno va a lograr salvarse de penas de cárcel incluso, ¿ya? Pero si al trabajador le pasó algo y no hay registro de que le hayan indicado por escrito de que se le hacía ver la necesidad de ocupar sus implementos de seguridad, va a pasar como responsable el jefe de terreno, ¿ya? Y va a tener que pagar multa y en determinadas circunstancias hay jefes de terreno que están encarcelados por fallecimiento de trabajadores, ¿ya?
¿Alguna consulta hasta aquí, muchachos? Profe, ¿cómo se puede dejar constancia eso de que se le dijo al trabajador? Buena pregunta. Hace ya bastante tiempo existen lo que se llaman las charlas diarias, o le llaman las charlas de 5 minutos que se hacen al iniciar la faena, ¿ya? Y esas charlas tienen dos modalidades que se van variando a libertad de la obra, del experto de seguridad que asesora al jefe de terreno. Entonces, en estas charlas se van o comentando casos de accidentes durante la obra, o trabajadores pueden contar accidentes de obras anteriores, pero también se van haciendo repasos por lo menos una vez a la semana de todas las condiciones y de todos los elementos de protección personal con los que tiene que contar cada trabajador durante la obra, ¿ya? Entonces, esas charlas se le hace firmar a los trabajadores, ¿ya? Y bueno, en esa charla va a tener que decir en alguna parte que el trabajador tiene que avisar de inmediato si le falta algo, ¿ya? Y también cuando el trabajador acusa que le falta algún implemento de seguridad porque se le perdió, porque ya está en mal uso, él tiene que ir a la bodega. Y en la bodega tiene que quedar registro de cuando un trabajador pide un material de seguridad. Tiene que quedar registro si es que no se lo pudieron dar porque faltaba, y tiene que quedar registro de cuando finalmente se lo pasan, ¿ya? Y tiene que quedar también registro de en qué momento el trabajador recibe los materiales. Entonces, el tema de la seguridad hoy día se maneja en los términos que le expongo, ¿ya? Y yo creo que hemos seguido avanzando en bastante en términos de la traza, ¿ya? Eh, para establecer las responsabilidades que corresponden, pero yo creo que seguimos al debe en creernos de verdad en la seguridad. Basta ver que, aunque probablemente seamos uno de los países que más exámenes estamos haciendo de COVID, ¿ya? Hay mucha gente que, así como creen que ellos no se van a enfermar de COVID, ¿ya? Hay mucha gente que cree que no le va a pasar nada en la obra. Es súper habitual de rey a paje que las personas no anden con antiparras en obra. Es más habitual de lo que deseamos, ¿ya? Mm, Yo nunca, no recuerdo haber estado en una obra en que todos los que tenían que estar con antiparra las tuvieran. Se las van sacando todo el momento. Y como se las van sacando, cuando tienen que ocuparlas no las tienen, ¿ya? Entonces, como les digo, lamentablemente hay un tema cultural que lo estamos viendo por lo del COVID, ¿ya? Que creemos que las cosas, creemos que las reglas son para el resto y no para nosotros. Y eso llevado al límite, creemos que las cosas malas le suceden a otros y no a nosotros, aun cuando no hagamos nada porque no sea así. Y en el caso de la calidad, ya hace 20 años atrás, cuando empecé a trabajar también, me acuerdo clarito que se creía que el jefe de calidad tenía que escribir los procedimientos de trabajo. Creían que el jefe de calidad era el encargado del papeleo prácticamente. Y no, hoy día se entiende que el procedimiento de trabajo tiene que escribirlo el jefe de terreno o el jefe de oficina técnica. El jefe de calidad solo tiene que revisarlo. Yo soy de los que cree incluso que el jefe de calidad no debiera aparecer en la portada como revisor. Debiera aparecer solo con un timbre diciendo que lo tuvo en su poder y lo comentó. Porque a mi juicio la revisión debe hacerle el administrador de obra, ¿ya? La revisión, así como la entendemos, de ponderar el contenido técnico de un documento, ¿ya? Y, y aprobarlo posteriormente. Pero el jefe de calidad solo debiera verlo y llamar la atención respecto de los elementos que falten, ¿ya? Ahora, lo importante de la calidad, y lo vamos a ver en la clase
que continúa esta, es que la calidad hay que entenderla como trazabilidad. Yo no saco, ¿a qué me refiero con esto? Que yo no saco nada con tener un certificado de resistencia del 70% de los camiones que llegaron a obra. Yo lo que necesito es saber a qué lugar de la obra fue a parar cada camión. ¿Por qué? Porque si el día de mañana me llama una planta de hormigones, ¿ya? De hormigones premezclados, ¿cierto? El hormigón que se vende, que lo vemos en la calle, en el camión, cuya tolva va dando vuelta. Si me llaman para decirme que determinado producción de, que se hizo en la tarde del 15 de mayo, por decir algo, tiene algún problema con sus arenas, y las arenas que se ocuparon tenían contenidos del mineral que sea, que van a provocar una pérdida de la resistencia del hormigón en 2 o 3 años. Yo no saco nada con tener los certificados de los hormigones que llegaron, ordenaditos en una carpetita que cuando llegaron los camiones yo tomé una muestra y la mandé al IDEM a probar la resistencia. Yo no saco nada con tener eso. Yo lo que tengo que tener, ¿ya? Es una ficha que me indique a qué lugar de la obra fue a parar un hormigón determinado. Y créanme que eso no es fácil hacerlo. En obras grandes, eh, a veces llegan el día 30, 40 camiones y no está claro, ¿cierto?, de que si yo tenía que hormigonar, por ejemplo, 10 fundaciones aisladas, no está claro a qué fundación fue a parar cada uno de los camiones que llegaron. El hormigón de cada uno de los camiones que llegaron. Entonces hoy día la calidad hay que entenderla de esa forma. O sea, si uno hoy día escucha calidad, tiene que escuchar, tiene que pensar de inmediato en la palabra trazabilidad. En el caso de los aviones, por ejemplo, y ahí probablemente los mecánicos nos llevan la delantera, en el caso de los aviones o de algunos equipos críticos, la trazabilidad es tal que si uno toma en un avión un determinado conductor de cobre, ¿ya? Tiene que saber de dónde incluso se extrajo el cobre con el que se construyó ese cable. Es prácticamente traza completa, ¿ya? Entonces yo le diría que lo más relevante de lo que estamos conversando hoy día es que entendamos, ¿cierto?, la necesidad de creernos, no solo de entenderlo, de creernos que la seguridad es responsabilidad de los que producimos y no del que nos asesora. Creernos, ¿cierto?, que aunque el trabajador tenga su responsabilidad, nosotros como jefe de terreno, administrador, jefe de oficina técnica, tenemos que estar comprometidos con la seguridad de los trabajadores, y que en el ámbito de calidad entendamos que la calidad dice relación con la trazabilidad del proceso, ¿ya? Más que con tener la oficina llena de carpetas con certificados de prueba de resistencia de material. ¿Estamos claros con lo que hemos conversado hasta acá? Sí, profe. Gracias. Bueno, siguiendo con el organigrama, el jefe de terreno siempre va a ser el jefe del topógrafo, ¿ya? Y como que el que tiene que indicar, ¿cierto?, el que tiene que posicionar la obra, y y el jefe de terreno, ¿cierto?, va a ser jefe de los supervisores, ¿ya? Y podrán haber subjefes de terreno, podrán haber supervisores, subsupervisores, eso depende del tamaño de la obra, pero siempre concluimos en la cuadrilla, ¿ya? Y cada cuadrilla es comandada por un capataz. Ya un capataz definitivamente nunca es profesional, ¿ya? Siempre es un viejo, como se dice, con experiencia. Esto por lo menos en la obra civil, ¿eh? A lo mejor en el área, cierto, mecánica o en el área eléctrica, quizás las cuadrillas estén comandadas por técnicos o por profesionales, pero en el caso de las obras civiles, de los hormigones, de los aceros,
en ningún caso. Los supervisores, muchos de ellos pueden ser profesionales o no, eh, depende de lo que exija el mandante. Y como les comentaba también en una clase pasada, el supervisor tiene que ser alguien encantador que mueva la obra, ¿no? Un supervisor pesado y que los trabajadores no lo quieran, no sirve. Al jefe de terreno pueden no quererlo, pero al supervisor no, porque él es el que está en terreno prácticamente. El supervisor no debe pasar más de un 10% o 20% de su tiempo dentro del container. El supervisor tiene que estar afuera controlando a las distintas cuadrillas que están a su cargo, ¿ya? Y en el caso del jefe de oficina técnica, que ya sabemos que dice relación con el área de programación y con el área de adquisición de materiales y con los requerimientos del recurso humano, ya también en obras grandes, a veces la oficina técnica son 3, 4 personas, ¿ya? Cada uno haciendo eh, cumpliendo distintas funciones. Y está también el jefe de administración, o el administrativo. El otro día les contaba en una de las clases acerca de un determinado caso con un administrativo respecto de la forma en que había hecho los contratos, ¿ya? Y el jefe administrativo depende del administrador de la obra y en determinadas circunstancias también depende del jefe de oficina técnica, ¿ya? Por la naturaleza, ¿cierto?, de la responsabilidad del jefe de oficina técnica, que tiene que ver con compras y con contrataciones, es decir, con plata. Y el jefe administrativo, ¿cierto?, tendrá un jefe de personal a su cargo y puede tener un jefe de compras también. El jefe de compras va a ser jefe de los bodegueros. Ahora, si la obra es chica, el jefe de administración va a ver el personal y las compras a la vez, ¿ya? Todo esto tiene que ver con los volúmenes. Yo les diría que este organigrama es propio de una obra de unos 3 o 4 millones de dólares hacia arriba, ¿ya? Una obra menor, quizás muchas de estas cosas se fusionan. Lo que no puede pasar es que fusionen la calidad eh, con el jefe de oficina técnica. Sí puede pasar que el jefe de terreno haga las dos cosas, pero el jefe de calidad nunca dependiente del jefe de oficina técnica, ¿ya? Y bueno, en esto yo creo que no hay más que decir, ¿ya? Eh, esto es una organización relativamente estándar. Insistir nomás en que el administrador y el jefe de terreno, probablemente con el jefe de oficina técnica, son los tres que se van a entender con la inspección técnica de obra, eh, y el visitador con el gerente de operaciones se van a entender directamente con el mandante, ¿ya? Y ojo que en una obra eh, en que las cosas funcionen bien, la inspección técnica de obra no debiera entenderse con el jefe de calidad, ¿ya? El área de calidad de una obra debiéramos entenderlo como una suerte, si se quiere, de inspección técnica propia, interna. A veces también se comete ese error de que el administrador, el jefe de terreno, el jefe de oficina técnica, tratan de que quien se entienda con la inspección técnica es el jefe de calidad, pero no. Quien debe entenderse con la inspección técnica es el área de producción, ¿ya? Bueno, con esto vamos a dejar hasta aquí la parte de la organización de la obra y voy a dejar de compartir y voy a abrir la clase siguiente, que es el sistemas de gestión de la calidad. Ya, ¿están viendo la PPT? Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, les comentaba adelante que si escuchábamos calidad, teníamos que entender la palabra trazabilidad, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿cierto?
cuáles son las definiciones formales de calidad, ¿ya? Esto no según la RAE, como lo mostré en alguna otra clase. Estos son el lenguaje estándar de las normativas de calidad. Y dice que la calidad es el grado con el cual un conjunto de características de un producto cumple con los requisitos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuándo entendemos que los requisitos están satisfechos? ¿Ya? Y hoy día entendemos que los requisitos no solo se satisfacen con el producto determinado, sino que se satisfacen también con un determinado proceso. Entonces, cuando nosotros queremos comprar un producto donde sepamos que no hayan habido niños trabajando, donde sepamos que no talaron árboles de modo indiscriminado, ¿ya? Lo que estamos haciendo en el fondo, exigiendo una versión mucho más acabada del entendimiento de la calidad. Le queda lo mismo si el teléfono que tengo me sirve, yo quiero saber cómo ese teléfono llegó a producirse, ¿ya? Entonces, esas características, vale decir, valga la redundancia, se entienden no en el producto, sino que en el proceso, ¿ya? Y eso es lo que dice esta diapositiva en general, ¿ya? Y después se refiere a aspectos ya más formales, ¿ya? Respecto a qué es lo que es un sistema de gestión de calidad. Hasta ahora yo les he hablado de la calidad, pero no de lo que es un sistema de gestión, ¿ya? Y en un concepto mucho más amplio, el sistema de gestión de calidad es a la vez lo que me permite dirigir y controlar una organización amparado en una determinada política y en unos determinados objetivos, ¿ya? O sea, toda la organización se vuelca al proceso. Cuando una constructora se certifica de calidad, no van a ver si el edificio que construyeron quedó bien construido. Yo diría que incluso ni siquiera ven si las tuberías de gas, por ejemplo, del edificio quedaron bien construidas. Lo que va a hacer la auditoría de calidad necesaria para certificar a una empresa en un determinado estándar de calidad, lo que va a ver es que haya habido un procedimiento para haber montado las tuberías de gas, que haya habido un procedimiento de revisión y que haya habido un procedimiento o protocolo o registro de aprobación, ¿ya? Eso es lo relevante, porque se entiende que si se siguen todos esos pasos, debiera quedar bien. Entonces, si yo tuviera que, como auditor, tuviera que ir a controlar una obra, ¿ya? Y justo la obra ya está por terminar, ¿ya? Y tengo que controlar, por ejemplo, dos obras, eh, si hay una que está, o sea, yo abro todas las llaves de gas y no hay ninguna fuga, eh, pero no hay ningún registro de cómo se hizo todo eso, yo como auditor no tendría que certificar a esa empresa, ¿ya? Pero si me encuentro con una fuga, pero me encuentro con miles de papeles que dan cuenta de cómo se fue procediendo y que en alguno de esos papeles logro encontrar una causa probable de la fuga, voy a certificar a esa empresa, ¿ya? Y tendré, cierto, que solicitar que haga una investigación de por qué tuvieron el problema determinado, ¿ya? ¿Se entiende ese concepto? Muchachos, Sí, ya, gracias. Eh, bueno, aquí hay varias cosas de esta clase que ustedes la pueden leer eh, sin necesidad de que yo les pase cada una de las diapositivas, pero quiero detenerme, ¿cierto?, en el concepto de la mejora continua, ¿ya? Las que acabamos de pasar dicen relación con
con el proceso. Y el mejoramiento continuo es un aspecto clave en la calidad. ¿Ya? Se entiende que el papeleo que yo elaboro ya no es, no puede entenderse como burocracia, tiene que entenderse como una herramienta, como un vehículo que me permita detectar no conformidades y a partir de ellas establecer las mejoras del caso. Hay una herramienta en la construcción que se llama no conformidad, el levantamiento de no conformidad, en que si una constructora, en su propio proceso, e incluso sin mediar la inspección técnica de obra, una constructora si en sus procesos se da cuenta de que se equivocó, o un mismo trabajador, o un supervisor, el jefe de terreno, con independencia de la inspección técnica de obra, debe escribir el mismo la no conformidad. Lamentablemente se tiene el concepto, sobre todo en el mundo de las obras civiles, yo creo que, insisto, que los mecánicos entienden mejor todas estas cosas, pero en el mundo de las obras civiles está el concepto de que la no conformidad te la pasa a otro, de que la no conformidad la escribe la inspección técnica de obra. Y no, incluso cuando la inspección técnica de obra detecta un problema, la inspección técnica de obra no debería escribir una no conformidad, debiera escribir en el libro de comunicaciones entre la inspección técnica y la constructora, la ITO debería decirle a la constructora que se levante la no conformidad y haga toda la investigación que corresponde. Pero lamentablemente en el mundo civil hasta hoy día seguimos creyendo que la no conformidad la tiene que escribir la ITO. Seguimos expresando que la no conformidad es que es como una tarjeta amarilla, como una tarjeta roja, algo que la ITO le pasa a la constructora. No, la no conformidad, como parte de un sistema de gestión de calidad, ¿ya? Y como todo sistema de gestión de calidad, es una herramienta de uso interno. ¿Ya? Pero, Entonces, profe, cuando la no... ¿Sí? si yo como constructor considero que estoy haciendo bien el trabajo y el inspector no lo considera y él me pide una no conformidad, ¿por qué yo levantaría una no conformidad de algo que yo siento que estoy haciendo bien y que estoy ejecutando de buena manera? Y que el inspector, por ser más quisquilloso, me quiere realizar una conformidad, es como, no sé, como dispararme en una pata. No sé cómo Sí, decir. sí, está bien, está bien. Es una buena pregunta la que hace. Eh, eh, Apunta cierto, no al fondo de lo que estoy planteando, pero sí a algo que a partir de lo que planteo puede suceder, ¿ya? Y en ese caso, el constructor podrá no hacer la no conformidad y si la inspección técnica está convencida de que el problema existe, la herramienta no es que la ITO pase la no conformidad, ¿ya? La herramienta es que la ITO a través del libro de comunicaciones insista, ¿ya? Que hay un problema y que ese problema debe ser solucionado y que debe ser objeto de una no conformidad interna de la constructora, ¿ya? Y si así todo la constructora o el administrador, el jefe de terreno, estima que no hay problema, el inspector técnico de obra, ¿cierto? Tendrá que decirle al mandante que está convencido de que la constructora tiene un problema y que no lo quiere resolver. Pero como sea, la no conformidad tiene que ser eh, escrita por la propia constructora. Y que si la constructora no está convencida, la respuesta de la inspección técnica no puede ser mandarle una no conformidad. La respuesta de la inspección técnica tiene que ser insistir en la existencia del problema, pero no por eso llegar a ocupar las herramientas como no corresponde. ¿Se comprende? Sí, profe. Y muchas gracias por la pregunta porque permite precisar algunos procesos. O sea, lo importante, aquí valga la redundancia, si la constructora insiste ya, en que no hay problema, la respuesta no es entonces la no conformidad. La respuesta son otros canales. Y bueno, insisto, todo esto ustedes lo pueden revisar. ¿Ya? Ya les comenté lo que significa la certificación de calidad. ¿Ya?
Otra cosa importante de un sistema de gestión de calidad, y esto es transversal, en cualquier norma, ¿ya? Y cualquier empresa que se certifique bajo una determinada norma, ¿ya? Tiene que contar con al menos 5 documentos, ¿ya? Un documento es el organigrama de la obra, que lo revisamos recién. Otro documento es el plan de calidad, que lo vamos a revisar a continuación, ¿ya? Y los otros documentos, uno es el procedimiento de trabajo, que les comenté, que es lo que tiene que escribir cada constructor para enfrentar una obra. No hay que confundirlo con la especificación técnica. Una especificación técnica, por ejemplo, va a decir el radio de curvatura que tiene que tener determinada barra de acero de construcción, armadura, cuando yo la doblo, ¿ya? Se podrá decir, por ejemplo, un FI10 tendrá que tener, no sé, 40 milímetros de radio de curvatura, da lo mismo. Una inspección técnica dice eso, pero ¿qué dice un procedimiento de trabajo? ¿Qué herramientas o qué dispositivos tengo que hacer para cumplir con ese radio determinado en la especificación técnica? ¿Se entiende la diferencia entre una especificación técnica y un procedimiento entonces? ¿Se entiende? La especificación la hace la ingeniería de diseño, el procedimiento lo hace el constructor, ¿ya? La especificación dice el qué, el procedimiento dice el cómo. Necesito que alguien me conteste. ¿Estamos claros con ese concepto? Muchachos, Sí, profe. para eso están los protocolos y los registros, ¿ya? Un protocolo, por ejemplo, es que cuando yo voy a hormigonar, típicamente uno pide autorización para poder hormigonar. Entonces, que he cumplido determinados pasos de calidad y que esto en consecuencia me permite poder solicitar satisfactoriamente la autorización por hormigonar. Es un protocolo. Y un registro es cuando yo hormigoné y doy cuenta de cómo lo hice. Y está el reporte de conformidad del que acabamos de hablar. Entonces, estos 5 documentos son esenciales en una obra, ¿no? Si una obra, si una constructora quiere certificarse, cuando la van a auditar, no existen estos registros, es imposible que se pueda certificar, ¿ya? Entonces, en definitiva, y ahora vamos a ver el plan de calidad en los últimos 15 minutos, en definitiva, ¿a qué apunta la calidad? Se certifica el proceso. El inconveniente les hago notar que para certificar T de calidad, para que una empresa se certifique, la empresa que sea, ¿qué es lo que requiere? Que el día que la van a auditar esté haciendo las cosas, esté haciendo su proceso como dicen sus procedimientos que debe hacerlo, ¿ya? Y en la medida que la auditoría evidencie eso, está todo ok. Y la empresa califica para ser eh, certificada, pero no dice relación con el producto terminado. Se entiende que si se cumple el proceso, se debería llegar a un producto terminado de excelencia, pero no siempre sucede así, ¿ya? Ahora, yo diría que con el paso del tiempo cada vez ambas cosas van confluyendo, que una empresa de calidad hace productos, valga la redundancia, de buena calidad. Pero yo diría al principio, sobre todo, que no eran sinónimos. Y ahora nos vamos al plan de calidad. Voy a abrir una planilla Excel.
Ya, ¿están viendo una hoja que dice plan de calidad? Sí, profe. Ya. ¿En qué consiste el plan de calidad? ¿Ya? Es una suerte de mapa de proceso. ¿Ya? Aquí está escrito como planilla, ¿ya? Pero antes de revisar la planilla, vamos al siguiente concepto. Todos sabemos, ¿cierto?, que para hormigonar hay que, dependiendo, en el caso, por ejemplo, de las fundaciones, yo primero coloco la armadura, después el moldaje, ¿cierto? En el caso de las losas, primero coloco el moldaje que va por debajo y después la armadura, ¿ya? En fin, cada proceso constructivo tiene distintas formas de abordarlo, ¿ya? Pero en el caso de las obras civiles, muchos de ellos terminan con el hormigonado, ¿ya? O con el desimbre. Pero como sea, ¿se imaginan ustedes que la inspección técnica de obra que pone el mandante fuera revisando cada uno de los avances que tiene la constructora? ¿Se imaginan cómo sería? Sería súper demoroso. Entonces, el plan de calidad es un acuerdo a propuesta de la constructora, es un acuerdo con la ITO de cuáles son las cosas que la constructora va a revisar de modo interno y cuáles son aquellas que necesariamente tienen que ser revisadas por la ITO. ¿Ya? Y para eso se ocupan el concepto de dos hitos, dos puntos, hitos aquí con H, ¿cierto? Entonces, está el punto H y el punto O. El punto H es un punto de espera, ¿ya? Que significa hold point, como HP, y está el punto O, ¿ya? Que significa witness point, que es como un punto de testigo. Entonces, el punto de espera es el obligatorio. La inspección tiene que revisarme para permitir continuar con el proceso. Y en el punto de testigo, puedo o no revisarlo, ¿ya? Pero sin embargo, algunos puntos opcionales de revisión de la inspección técnica de obra tienen que ser en determinadas ocasiones puntos de espera respecto de la revisión interna de la constructora. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que en el... Disculpen, se me desconfiguró aquí. Voy a... Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la construcción de las fundaciones, por ejemplo, ¿ya? Sabemos que hay que colocar un emplantillado, ¿cierto? Bueno, hay que hacer una excavación, ¿ya? Esa excavación tiene que terminar con un sello. Y si se hace el sello de excavación y si hago un relleno de mejoramiento como el que les mostré en la fotografía, la vez pasada, yo hago un sello de mejoramiento, ¿ya? El sello es lo que queda expuesto a la vista, ¿ya? Entonces, definimos que cuando yo hago una determinada excavación o hago un mejoramiento, ese sello tiene que ser probado con un ensayo de densidad, ¿ya? Primero, establecí en determinados procedimientos, ¿ya?, cómo voy a hacer la excavación. Establezco en determinados protocolos cómo voy a registrar la información. Y además digo que voy a medir la densidad. Y que eso va a ser con un certificado, y con un certificado, ¿cierto? Lo va a decir el procedimiento, con un certificado emitido por un laboratorio acreditado. Y ese laboratorio va a emitir
un determinado certificado, ¿ya? Y esa emisión va a ser un punto de espera de modo interno, ¿ya? Que va a indicar que yo no puedo hacer nada más sobre un determinado sello si es que no tengo el certificado. Y en ese caso, en este plan de calidad, da lo mismo. La inspección técnica, que es la representante del mandante, da lo mismo si veo o no el certificado. Lo puede pedir en cualquier momento, lo puede pedir cuando vayamos, disculpen, lo puede pedir cuando vayamos a hormigonar, pero establecimos que a la hora, ¿cierto?, de ir a probar la densidad del sello, sea de excavación o del relleno de mejoramiento, no es necesario que tenga que estar la ITO. Y después de que yo tengo el sello, yo puedo seguir con el emplantillado, ¿ya? Y ya para vaciar el emplantillado, yo requiero ya que me autorice la inspección técnica. Aquí está como Holport. Ahora, evidentemente, en este momento, el inspector técnico me puede pedir que le muestre los certificados de densidad del sello. Y si no están, voy a tener que demoler el emplantillado, ¿ya? Pero, como proceso, ¿cierto? Como mapa de proceso, como mapa de revisión, yo establecí que en ese momento yo tenía que esperarlo sí o sí, ¿ya? Previo a vaciar el emplantillado. Delante les dije, habrá que demoler el emplantillado. Dije mal porque en este punto estoy pidiendo autorización para que me dejen hacer el emplantillado, ¿ya? Entonces, en realidad no habría emplantillado que demoler si es que no existieran los certificados de compactación. Lo que habría que hacer es pedirle que remuevan el moldaje del emplantillado y que vuelvan a tomar el ensayo de densidad, ¿ya? Y así después vamos avanzando. Yo como constructor voy a poner toda la armadura sin que la inspección técnica me vaya liberando nada, pero a la hora de colocar los moldajes, yo voy a querer, sobre todo para la verificación de que se están dejando en la junta de hormigón, voy a necesitar una revisión obligatoria de la inspección técnica de obra. Y así vamos avanzando. Y en el caso de los hormigones, por ejemplo, esto es prácticamente un estándar de la industria. Yo sí o sí requiero que la inspección técnica me revise el protocolo y me lo autorice. ¿Ya? Ese es el concepto del plan de calidad. Apunta al proceso, a las revisiones que yo voy a solicitarle a mi estructura interna como constructora y a las revisiones que yo voy a solicitarle a la inspección técnica de obra. Así como tengo esta planilla, no la tengo tanto en esquema de mapa, ¿ya? Yo creo que esta planilla, que la elaboré yo en su momento, la hice más que pensando en un mapa del proceso, la hice pensando en las responsabilidades que se derivaban de los procedimientos y protocolos, ¿ya? Pero espero que se haya entendido el concepto igual. ¿Alguna duda respecto de lo que les acabo de plantear, del sentido del plan de calidad? Profe, ¿Sí? las revisiones internas, ¿quién las realiza? El área de calidad de la constructora. Ya, Ojo que también podrían determinar que las haga el jefe de terreno, ¿ya? Pero sería juego y parte, ¿ya? Ahora uno dice, oiga, pero la inspección, la calidad interna también es de la constructora. Claro, pero son personas distintas. Lo importante es que quede establecido
y que si lo hace el jefe de terreno, o a lo mejor el jefe de oficina técnica, y no necesariamente alguien de calidad, que quede un protocolo de cuáles fueron las cosas que se revisaron. Cosa que ningún profesional del área de producción, que el jefe de oficina técnica o el jefe de terreno, vayan a hacer vista gorda de algún problema en particular. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a este concepto? Ahora aquí vuelvo con la cantinela de que los mecánicos saben más que nosotros, ¿ya? Porque también sucede en el mundo civil, ¿ya? Que cuando se habla de plan de calidad, están hablando del plan de ensayo. Entonces, uno dice al civil, pásame tu plan de calidad, y el civil te pasa cuáles son las formas en que va a probar el hormigón, ¿ya? Y no te dice, mira, esto es mi mapa de proceso, estos son mis procedimientos, estos son mis protocolos, estos son mis formularios. En calidad, lamentablemente, en el mundo civil seguimos entendiendo la calidad asociada al producto terminado, al material. Y por eso, cuando escuchamos calidad, más que pensar en un proceso, pensamos en el ensayo de aquel producto que terminamos. Sea que lo probemos tomando una muestra del hormigón antes de vaciarlo, o sea y que después llevemos esa muestra al laboratorio, o sea que probemos en la obra terminada extrayendo un testigo directamente de la obra terminada y llevándolo después al laboratorio para su ensayo. ¿Ya? Ahora, esto que digo yo de los mecánicos, es una forma nomás de hacer un punto en la clase, ¿ya? Para que cuando trabajemos en calidad nos acordemos que tenemos que bien entenderla, ¿ya? Y cuando me refiero también a todo esto de que en el mundo civil lo entendemos mal, no quiere decir que los profesionales que trabajamos vinculados a la obra civil seamos diseñadores, constructores, inspectores técnicos o mandantes, no tengamos idea de calidad, ¿ya? Quiere decir simplemente que tendemos a pensar en la calidad no como el proceso, sino que como el producto terminado.